En media hectárea, 9 animales bien elegidos pueden convertir una simple parcela en un sistema que produce huevos, carne, miel, leche, fertilidad y hasta parte de su propio alimento. Pero aquí está la clave. No se trata de tener animales por tenerlos. Se trata de conectar especies que comen cosas distintas, producen recursos distintos y empiezan a cerrar ciclos dentro de la propia finca. Eso es lo que convierte un terreno corriente en un sistema más fértil, más productivo y menos dependiente del exterior. Y presta atención al número 4, porque ahí esta lista deja de ser una suma de animales y empieza a convertirse en un sistema de verdad. A partir de ese punto ya no hablamos solo de producir comida, hablamos de transformar residuos en proteína, estiércol en fertilidad y espacio en un diseño que mejora con cada capa que añades. El primero son las gallinas, y tiene sentido empezar por ellas porque, para muchísima gente, son la puerta de entrada más lógica a una pequeña granja. Dan huevos, pueden dar carne, aportan estiércol, ayudan con insectos y además son fáciles de entender dentro de un sistema. En una media hectárea bien organizada, un pequeño grupo de gallinas no solo produce alimento, también ayuda a mover el suelo, a reducir ciertas plagas y a devolver fertilidad a las zonas por donde rota. Eso sí, su verdadero valor aparece cuando dejas de verlas como máquinas de huevos y empiezas a verlas como una herramienta de manejo. Después de una cosecha, por ejemplo, pueden entrar en una zona concreta a rascar, buscar larvas, picotear semillas de hierbas y dejar estiércol. Es decir, limpian, remueven y fertilizan al mismo tiempo. Y si además parte de su alimento viene del propio sistema, su valor se dispara todavía más. El segundo animal son los patos. Mucha gente piensa en ellos como una versión menos popular de la gallina. Y eso es un error. Porque los patos cubren funciones distintas. Sus huevos son más grandes y más ricos en grasa. Son muy buenos buscando babosas, caracoles y otros invertebrados que en huerto pueden convertirse en un problema serio. Y a diferencia de las gallinas, no suelen escarbar con la misma agresividad en todas partes, así que encajan mejor en ciertos espacios con cultivos ya establecidos. Además, si tienes una pequeña zona de agua, aunque sea simple, los patos añaden otra capa al sistema. No solo producen alimento, también ayudan a mover nutrientes, a controlar plagas y a convertir espacios húmedos o incómodos en zonas productivas. El tercer animal son las abejas. Y aquí mucha gente comete un error parecido. Piensa en ellas solo como una fuente de miel. Pero en una media hectárea bien diseñada, su aporte más grande no es lo que almacenan en los panales. Es lo que multiplican en el resto del sistema. Más polinización significa más fruta, más semilla, más producción en huerto, en árboles, en arbustos y en cualquier cultivo que dependa de floración bien fecundada. Es decir, las abejas no solo producen, también hacen que todo lo demás produzca más. Y además aportan miel, cera y en muchos casos, una de las salidas comerciales más limpias y valiosas que puede tener una pequeña finca. Ahora sí, llegamos al número 4. Y aquí es donde esta lista deja de ser una suma de animales y empieza a parecerse a un sistema de verdad. Porque el número 4 es la mosca soldado negra. Y aunque mucha gente nunca la pondría entre los animales más importantes de una granja, aquí puede ser una de las piezas más estratégicas de todas. ¿Por qué? Porque convierte residuos en proteína. Restos de cocina, desechos orgánicos, material que normalmente se tira o se composta lentamente. Todo eso puede convertirse en larvas ricas en proteína y grasa. Y esas larvas pueden alimentar a gallinas, patos, codornices e incluso peces. Es decir, aquí aparece algo fundamental. Una parte del alimento animal deja de venir de fuera y empieza a salir del propio sistema. Y eso cambia muchísimo la economía de una pequeña granja. Porque uno de los grandes límites de la autosuficiencia animal no es solo el espacio, es la alimentación. En cuanto consigues que parte de esa proteína salga de residuos internos, el sistema empieza a cerrar de verdad. Y no solo por las larvas, lo que queda después también tiene valor. El residuo transformado por la mosca soldado negra puede utilizarse como fertilizante orgánico muy interesante. Así que aquí no solo conviertes basura en alimento, también conviertes residuos en fertilidad. Ese es el tipo de conexión que hace que una finca deje de ser un conjunto de piezas sueltas y empiece a funcionar como un organismo. El quinto animal son los conejos. Y en un espacio pequeño tienen una ventaja enorme. Producen mucha proteína usando muy poco espacio. Además, su estiércol es muy valioso para el suelo y bien manejados, encajan muy bien en estructuras compactas.
Eso los vuelve muy interesantes en media hectárea, porque permiten añadir una fuente importante de carne sin ocupar ni de lejos el espacio que necesitarían otros animales mayores. Y aquí vuelve a aparecer la lógica del sistema. No se trata solo de la carne que producen, se trata también de dónde cae ese estiércol, cómo se incorpora, cómo puede pasar al compost o a otras zonas y cómo el conjunto gana fertilidad mientras produce alimento. El sexto animal son las codornices, y aquí la clave es la densidad. Las codornices permiten sacar huevos y carne en muy poco espacio. Empiezan a producir rápido, ocupan poco y encajan muy bien como una capa complementaria dentro de una finca pequeña. No sustituyen a las gallinas, no sustituyen a los conejos, pero aportan otra velocidad y otra eficiencia. En sistemas pequeños, esa capacidad de producir mucho en poco espacio puede marcar bastante la diferencia. Sobre todo si el objetivo es diversificar sin disparar ni el terreno ocupado ni la complejidad del manejo. El séptimo animal son las cabras enanas lecheras. Y aquí entra una función que cambia mucho el nivel de autosuficiencia de una finca: los lácteos. Una cabra enana bien manejada puede aportar leche de mucha calidad sin exigir el espacio, la infraestructura o la presión de un animal grande. Y además hace algo que otras especies no hacen igual. Aprovecha vegetación que muchos animales rechazan: broza, matorral, hojas, tallos más leñosos. Eso significa que puede transformar zonas menos útiles o más sucias en producción. No solo aporta leche, también ayuda a gestionar vegetación complicada y a devolver fertilidad a través del estiércol. En una media hectárea, eso vale muchísimo. El octavo animal son las ovejas pequeñas. Aquí no hace falta complicarlo demasiado. Su valor está en que ayudan a gestionar pasto, aportan estiércol y pueden producir carne, y en algunos casos lana, sin exigir una finca enorme. Además, encajan bien en rotaciones suaves, bajo frutales o en zonas donde quieres controlar vegetación sin meter maquinaria todo el tiempo. Si las cabras limpian más la parte de matorral y ramoneo, las ovejas pueden complementar mejor en zonas de pasto bajo, y cuando esas dos capas se entienden bien, el terreno se aprovecha mejor. El noveno animal son los peces, y aquí es donde el sistema termina de cerrarse con una lógica mucho más potente. Porque los peces añaden proteína sin competir por el mismo espacio que usan los animales terrestres. Trabajan en agua, y si ese sistema de agua está bien pensado, también puede convertirse en una fuente de fertilidad líquida y en un punto donde confluyen otros flujos de la finca. Por ejemplo, parte del alimento puede venir de larvas de mosca soldado negra o de vegetación producida dentro del sistema. Y el agua cargada de nutrientes puede servir para apoyar otras zonas productivas. Aquí ya no estamos hablando de animales aislados. Estamos hablando de capas conectadas. Y esa es la gran diferencia entre tener animales y diseñar una granja. Porque el valor real no está solo en lo que produce cada especie por separado, está en cómo se conectan. Las gallinas y los patos convierten parte del sistema en huevos, carne, control de insectos y fertilidad. Las abejas multiplican el rendimiento de flores, huerto y frutales. La mosca soldado negra transforma residuos en proteína y fertilizante. Los conejos y las codornices elevan muchísimo la producción por metro cuadrado. Las cabras y las ovejas gestionan vegetación, aportan leche, carne y estiércol. Y los peces añaden otra capa de proteína y reciclaje de nutrientes. Cuando todo eso empieza a conectarse, pasan varias cosas al mismo tiempo. Baja parte de la dependencia del alimento externo. Aumenta la fertilidad interna. Se aprovechan mejor los residuos. El terreno produce más funciones por metro cuadrado. Y cada capa nueva no solo añade un producto, también mejora a las demás. Ese es el punto que casi siempre se pierde cuando alguien mira una pequeña finca desde fuera. No se trata de sumar animales como si fueran cromos. Se trata de construir relaciones útiles. Y por eso media hectárea puede parecer poca cosa en un mapa, pero ser muchísimo más de lo que parece si el diseño está bien pensado. Ahora bien, aquí hay algo importante. Esto no se construye todo a la vez. Nadie sensato empieza metiendo 9 especies de golpe. Un sistema así se levanta por capas. Primero lo más fácil de manejar y lo más útil desde el primer día. Por ejemplo, gallinas. Luego quizá patos o conejos. Después abejas. Más adelante, cuando el manejo mejora y el terreno ya responde mejor, puedes añadir piezas más exigentes o más conectadas, como cabras, peces o un sistema de mosca soldado negra bien integrado. La autosuficiencia no aparece de golpe, se construye. Y se construye mejor cuando cada capa nueva reduce un problema o multiplica una función de las anteriores.
Eso es lo que hace que una finca pequeña se vuelva cada vez más estable con el tiempo. Menos desperdicio, menos dependencia, más producción útil, más fertilidad, más resiliencia y sobre todo más inteligencia en el uso del espacio. Porque al final la cuestión no es cuánta tierra tienes. La cuestión es si tu tierra está diseñada como un sistema o como un conjunto de piezas separadas. Y ahí está la gran diferencia. Media hectárea mal planteada puede darte trabajo, gasto y frustración. Media hectárea bien diseñada puede darte huevos, carne, miel, leche, fertilidad, control biológico y una base mucho más sólida para depender menos del exterior. Si este video te resultó útil, suscríbete a Agroexplicado y cuéntame en comentarios cuál de estos 9 animales te sorprendió más o con cuál empezarías tú si tuvieras que diseñar una finca pequeña.